¿De qué nosotros hablamos la semana pasada? Y la próxima 9 semanas también. Ok, la oración transforma a los creyentes, pero ¿qué más? Porque yo ando detrás de una palabra. Ok, eso es verdad, y todo eso es cierto, pero yo usé varias diapositivas, varias transparencias, figuras para hablar de ese punto de la fe, ciertamente. La necesidad de la intimidad, de creerle a Él, el énfasis de la fe, que vamos a continuar eso hoy. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas porque no tenemos suficiente fe. Una anécdota, dame un segundo, te doy el micrófono. Entonces, antes de comenzar la otra clase y de oír la anécdota, yo quiero que oremos por eso. Nos falta mucha fe. Nosotros frecuentemente creemos en Él, pero no le creemos a Él. Tenemos mucha revelación de lo que debemos hacer y no la implementamos porque no le creemos a Él. Entonces eso es vital. Tenemos mucha incredulidad. Entonces, ¿cómo podemos orar sabiendo que tenemos mucha incredulidad? Hay un ejemplo en los evangelios. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Pero no nos gusta llamarnos incrédulos, ¿verdad que no? Tú sabes que de vez en cuando yo le digo a Dios exactamente eso. Todos nos vamos a morir con grados de incredulidad. La pregunta es, ¿cuál es mi grado y cuál es el área? Pero nuestros orgullos no nos dejan decirnos, Señor, yo soy un incrédulo. Entonces esta noche vamos a orar por incredulidad, en contra de la incredulidad. Ya yo dije que todo el mundo se va a morir con incredulidad. Yo no le voy a pedir que levante la mano, porque tenemos que levantarlo toda, ¿verdad? Porque ¿quién quiere orar para que el Señor comience a remover de nosotros el pecado de la incredulidad? Sin pelearse. Y luego te doy el micrófono. ¿Quién fue, perdón? La del testimonio, perdón, aquí mismo. Se ha aprendido. Señor Dios, gracias Padre. Gracias por permitirnos entrar en el trono de tu gracia, Señor. Amén. Antes que nada quiero pedirte perdón, Señor. Perdón porque soy un incrédulo, Dios. Perdón, Señor, porque entendiendo que tu palabra dice la verdad, Señor, no vivo como si la creyera, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque decimos que somos crédulos y vivimos como ateos prácticos. Gracias. Perdóname a mí, Señor. Tú sabes, Señor, que en muchas áreas de mi vida no creo en tu palabra, Señor. No le creo porque si le creyera no hubiera ansiedad en mí, no hubiera falta de gozo, no hubiera falta de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer en ti, Señor. Amén. Ayúdanos a creer en tu palabra, Dios. Reconocemos que somos incrédulos, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Dios. Pedro decía, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Gracias. Ayúdame, Señor, ayúdanos como iglesia, Dios, a creer en ti. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Porque creer es vivir, Dios. Creer es hacer lo que tú mandas, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, porque solamente tu Espíritu en nosotros nos puede ayudar a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Amén. No hay nada bueno en nosotros, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Gracias. Testimonio y nos vamos a la clase. Hola. Un testimonio del trabajo, como decía también mi hermana, que de cualquier cosita, aunque sea lo más mínimo, si uno le ora a Dios, aunque uno no vea el resultado, pero uno siente como una paz y como que tú sientes la gracia de Dios. Por ejemplo, esta semana fue sumamente estresante, en el sentido de que era mucho trabajo, mudanza y todo eso, pero en todo momento,
cuando la cosa se ponía apretada, Dios mío, ayúdame, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Y muéveme aquí, qué sé yo qué. Y uno, o sea, en el movimiento, uno le va orando a Dios en cualquier cosa. En una carta que tengo que hacer, que la tengo que redactar, no sé qué es lo que le voy a decir, y cómo es que le voy a decir, y suavízame la palabra porque no quiero ofenderlo, o lo que sea, y Dios te va abriendo el camino. Yo hice carta, tuve gracia con los jefes, todo me salió tan bien que aunque tenía la presión, pero sentía paz y tranquilidad. Amén. Y estoy tranquila. Amén. Es así. Separados de Él, ni una carta podéis hacer. La puede hacer, pero me salen con palabras duras y demás. Incredulidad implica falta de amor. No necesariamente, aunque mi falta de fe va a disminuir mi amor, porque mi falta de fe no me da una buena conexión con Dios y el amor viene de Dios. O sea que es una relación indirecta más que directa. Yo voy a continuar con la oración, obviamente, pero quiero seguir en el área que tiene que ver con mi fe. Pero antes de eso yo voy a volver a introducir esta clase y probablemente haga una pequeña introducción a cada clase a propósito. De acuerdo a la empresa Gallup, el número de personas que ore esta semana será mayor que el número de personas en Estados Unidos que se dedique a manejar un carro, a hacer ejercicio, a tener relaciones sexuales o que irá al trabajo. ¿Usted puede creer eso? De acuerdo a la empresa Gallup, el número de personas que maneja, que va a tener relaciones sexuales, que va a ir a un gimnasio, que va a hacer ejercicio, es menor que el número de personas que va a orar. En otras palabras, todo el mundo, aparentemente, casi todo el mundo, poco, pero es la realidad. Sin embargo, la mayoría de los que oran no están satisfechos ni con la experiencia de orar, ni con los resultados obtenidos. Entonces, la mayoría está orando y siguen satisfechos, entonces ¿para qué lo seguimos haciendo? Porque todo el mundo sabe inconscientemente que separado de Dios nada podemos hacer. Y no estamos satisfechos con los resultados tampoco. Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí hay algunas posibles explicaciones. Muchas veces nosotros oramos, pero no oramos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a hacerle a Dios un informe periodístico. Tú sabes, Señor, que a las 9 yo tengo una reunión. No me diga, increíble, que tiene una reunión a las 9. Y entonces a las 10 yo tengo que llevar a mi hijo al colegio. Ajá, wow, pero tú tienes una agenda apretada. No, Dios conoce mi agenda. Señor, tú conoces mi agenda en el día de hoy, tú sabes lo apretada que está. Yo te pido que tú la organices, la priorices, me des la paz, la sabiduría para manejarla. En el nombre de Jesús, amén. Terminé. Economicé todos los detalles, porque yo le creo a Él. Yo creo que Él conoce mi vida. Hacemos esos informes porque en el fondo yo no estoy muy seguro que Él conoce todos los detalles. Yo le estoy criticando la forma como usted ora y estoy tratando de producir fe en nosotros. Le decimos a Dios lo que Él debe hacer. Tú sabes, Señor, que mañana yo voy a hablar con la profesora y la profesora, tú sabes que ella necesita ser más paciente con mi hijo. Ay, no me había dado cuenta de eso, mi hija, que ella le falta paciencia. O sea, nosotros oramos y no estamos orando. Cuando oramos en grupo, a veces usted quizá lo ha hecho, le ha pasado, le tiramos en directa a la gente. Tú sabes, Señor, que a nosotros nos falta paciencia, pero yo estoy pensando aquí, donde hubo un problema ahorita. O hacemos un mini sermón de la oración. Usted no ha oído oraciones que conmigo no están hablando, un sermón, me están predicando. Eso no es oración, tampoco. Entonces, ¿cuán efectivo va a ser eso? Y decía alguien que nosotros, otra de las razones es que no tenemos tiempo hoy para conversación, mucho menos para contemplación. Si no tenemos tiempo para hablar, mucho menos para contemplar a Dios en oración. Entonces oramos, pero no oramos, porque nosotros oramos y punchamos tarjeta. Entonces ya cumplí. ¿Y sabes lo que hacemos? Anda por ahí una cita también. Señor, ya lloré, ahora tú me debes. ¿Sí o no? O sea, respóndeme. ya yo hice lo mío. Ahora te toca a ti hacer lo tuyo.
porque nosotros vamos donde Dios a orar por razones, como está aquí. A veces orar por orar, cumplir, pero no necesariamente para conocer a Dios. Y la oración es un ejercicio de intimidad para que Dios me abra a la magnitud de su sabiduría y su revelación. Eso es. Y en eso Él me dirá qué hacer en ocasiones, responderá a algunas cosas que yo le comunico, pero el propósito número uno es, ¿qué es lo que Dios dice? Que el que se quiera enorgullecer, gloriar, que se gloríe en qué, que me conoce. No necesariamente que pasa 3 horas orando, aunque eso sería bueno y es parte de cómo yo conozco a Dios, pero la meta de Dios es que le conozcamos. ¿A qué vino Cristo? Aparte de vivir y morir en nuestro lugar, a revelar al Padre, revelar a Dios. Esa es la meta. La oración se supone que debe abrirme todo un universo de lo que Dios es, a través del Espíritu que va a dirigir mi conversación con Dios. Entonces comenzamos la clase primera haciendo preguntas como esta. ¿Qué es? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿La oración hace o no hace alguna diferencia? Y al orar, ¿podemos o no podemos cambiar la voluntad de Dios? Entonces yo traje eso como introducción a la complejidad de lo que es la oración, para continuar ahora exactamente donde habíamos quedado la vez pasada, y es la relación entre mi oración y mi fe de acuerdo a las palabras de Cristo. Escucha esto. Mateo 15, del 21 al 28, es un texto que usted conoce muy bien. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. ¿Suena familiar? Se está orando, pero el Señor no me responde. ¿Qué es lo que ella está haciendo? ¿Ella está orando? ¿Qué es lo que es la oración? Conversar, ella está conversando con Jesús. Pedir, ella le está pidiendo, ella está orando. Pero el Señor no le responde, es como que esa señora ni está ahí. ¿Usted piensa que Jesús tiene un corazón endurecido que no quiere responderle? Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban, diciéndole, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tú piensas que Cristo está siendo duro con la señora? Esta señora no es israelita, que no me moleste. No, él está haciendo algo, pero esta es su manera como lo va a traer a colación. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Usted nota alguna diferencia ahora? ¿Cuál es la diferencia? Ella se humilla, pero hay algo más. Hay un sentido de intensidad ahora. Su necesidad ha sido elevada a otro nivel y su confianza también. Porque yo no me voy a seguir acercando y a tirarme a los pies ahora de alguien que yo no estoy confiando. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Cristo está tratando de sacar lo que otros no están viendo, pero que él conoce. Pero ella dijo, sí Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, no antes, cuando esto sale a la luz, respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Él no sabía eso? Claro, pero ahora salió a relucir. Que te suceda como deseas. Usted nota lo que yo puse ahí en paréntesis, oración contestada. Y su hija quedó sana desde aquel momento. ¿Qué hizo la diferencia? De acuerdo a las palabras de Cristo. Su fe. Oh mujer, grande es tu fe. Por tanto, que te suceda como tú quieres. Y el milagro fue hecho. Eso no quiere decir que cada vez que yo tengo una gran fe, las cosas van a ocurrir como que yo le doy órdenes a Dios, pero lo que sí quiere decir es que mi incredulidad hace que Dios no opere. Y Cristo saca a la luz, a través de este ejercicio,
una fe que estaba en esta mujer que los demás no conocían, y en esencia lo que Cristo le está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes tuvieran fe como esta mujer, que no tiene los profetas detrás, que no tiene todo el legado de los profetas detrás como ustedes los judíos, ustedes pudieran ver mucho más cosas en sus vidas y no la están viendo. ¿Se acuerdan cómo hablamos la semana pasada? Que creemos en Él, pero no a Él. Esta mujer mostró, no solamente al venir, pero cuando ella se arrodilla, se postra, dice, Señor, socórreme. Nosotros yo creo que a veces vamos donde el Señor, le pedimos, y, bueno, que Él no ha respondido. Y no tenemos ninguna intensidad, lo que implica, no tengo mucha fe en que Él me va a seguir escuchando. Esta mujer sí, ella se acercó más, ella se tiró de pie, se humilló, le dice, Señor, socórreme, y ella muestra su fe. Y el Señor, con sus propias palabras, le dice, grande es tu fe, y ahí está la relación, que te suceda como desea. En otra ocasión, este hombre está ciego, le está pidiendo a Cristo que lo sane, y oye lo que Cristo hace. Entonces les tocó, eran más de uno, eran dos creo, los ojos, diciéndose, hágase en vosotros según vuestra fe. Ahí hay una relación clara con la fe. Yo no quiero pretender que yo conozco todos los pormenores de cómo la fe funciona. Yo lo que estoy diciendo es que Cristo una y otra vez relaciona los evangelios, su obrar, con la fe de la gente. Y lo estamos viendo. Yo simplemente saqué algunas ilustraciones, pero los evangelios están llenos de la relación entre el obrar de Dios y la fe nuestra. Y en ocasiones decimos, que el Señor oye mucho a alguien. Preguntémosles el grado de fe con el que ese alguien vive, porque probablemente haya mucha relación entre esas dos cosas. No es lo único, como vamos a ver, pero es algo importante. Escucha este otro. El centurión, ¿te acuerdas del centurión? El centurión que tenía un siervo enfermo, y entonces Cristo le dice que iba a ir, y él dice, no, pero tú no tienes que venir. ¿Tú crees que Cristo no sabía lo que el centurión le iba a decir? Él quería sacar del centurión para que todos oyeran lo que él sabía que estaba adentro. Y, tú no tienes que venir. No, no tengo que ir. No. Yo tengo siervos. Y cuando yo hablo, ellos responden. Tú lo único que tienes que decir es una palabra y mi siervo será curado. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Entonces él coge para su casa, sus siervos se encuentran con él en el camino, se sanó, ¿a qué hora? A tal hora. Pero esa fue la misma hora que el Señor me dijo esto. Pero tú estás notando la relación que Cristo está haciendo. Así como has creído, te sea hecho. ¿Qué fue lo que él creyó? Que Cristo podía usar una palabra a distancia, sin Skype, y curar a mi siervo, que ni siquiera está aquí para pedir. Soy yo que estoy pidiendo por él. ¿Cuántos de nosotros tenemos una fe? Vamos a ponerlo en los zapatos del centurión. Tenemos a Cristo y Cristo me dice, voy para tu casa. ¿Qué nosotros hubiéramos dicho? Sí, claro. Quítese del medio, que el maestro viene por ahí antes que se muera mi siervo. Y Marta y María, amigas íntimas del maestro. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El centurión dice, tú no tienes que estar aquí, tú no tienes que estar allá. Yo he creído en ti por lo que tú eres. Di una palabra, una sola. ¿Tenemos esa fe? Entonces, una de las cosas que tenemos que, en oración, esta noche, ya hicimos algo de eso. Usted confiesa su incredulidad, pero eso es la parte A. Recuerden, en el Nuevo Testamento, nunca es suficiente con alejarme de lo negativo o pecaminoso. Yo tengo que acercarme a lo santo. Entonces, en mi incredulidad, yo pido perdón por mi incredulidad, pero yo no me puedo quedar ahí, eso no es suficiente.
Entonces, ¿cómo yo me muevo hacia el otro lado? Aumenta mi fe. Entonces no puedo simplemente decir, perdona mi incredulidad. El Señor dice, ok, está perdonado. Tiene la misma fe de ayer. ¿Cómo me resolvió ese problema? Yo tengo que pedir que me dé la fe de mañana. Aumenta mi fe. ¿Te das cuenta que tenemos que aprender cómo? Si nosotros hiciéramos estas cosas y pidiéramos por estas cosas primero, todos los demás detallitos se dan por añadidura, no hay que pedirlo. Pero olvidamos las cosas de más importancia y pedimos por las cosas más diminutas. Y el Señor dice, como le dijo a los fariseos, vosotros diezmáis en el eneldo y ¿el qué? La menta, el comino, todo eso, pero habéis olvidado los preceptos mayores. En la oración, vosotros oráis por la menta, el comino, y no oráis por las cosas mayores, que son estas que estamos hablando. Ok, seguimos. La fe necesita ser cultivada. Aquí hay un pasaje que ya yo mencioné, ayuda a mi incredulidad, pero escucha esto en 2 Tesalonicenses 1:3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios, dice Pablo, por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Bueno, Sonia, ahí está tu respuesta. Hay una fe que aumenta grandemente y hay un amor que está aumentando más y más. Entonces el texto nos relacionó esas dos cosas de alguna manera. Pues se dan cuenta que yo necesito pedirle a Dios que esa fe me la aumente, pero yo necesito no solamente pedirle que la aumente, ¿cómo yo aumento mi grado de fe? Aparte de pedirlo, ¿cómo yo aumento mi grado de fe? Leyendo la palabra, porque yo necesito conocerlo. Mientras más yo le conozco, más confianza yo tengo en Él. De hecho, la única razón por la que tenemos poca fe en Él es porque le conocemos poco. No hay otra razón. Es imposible conocer a Dios como Él es, de manera existencial, de mi día a día, y no tener confianza en Él. ¿Cómo yo voy a conocer este ser inmenso y tener poca confianza en Él? Hay una sola razón de mi incredulidad. Es poco conocimiento de lo que Él es. Por eso Dios dice, yo quisiera que se gloriaran en una sola cosa, que me conocen. El resto es paja de coco, como decimos aquí. Se da por añadidura. Conocerme es la solución. Si hay algo que yo aprecio en la iglesia tesalonicense, es que cuando tú leas Tesalonicenses, 1 y 2 Tesalonicenses, lo único que Pablo hace es aplaudir esta iglesia. Esta es la iglesia, en mi opinión, esta es la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la iglesia cumbre. Pablo le dice, hagan tal cosa como ya estáis haciendo. Sigan haciendo tal cosa como venéis haciendo. Nunca le corrige. Y aquí le dice, vuestra fe aumenta grandemente. Es justo que yo dé gracias a Dios por ustedes. Y con eso su amor también por vosotros. Entonces ahí hay varias observaciones que hemos hecho acerca de la relación entre fe y mi oración. Número 3, había un número 1 que cubrimos en la clase anterior, la fe era el número 2 y 3. Yo tengo que acercarme al trono, yo tengo que buscar. Muchas veces el problema es que no me acerco y no busco. Porque la palabra de Dios dice con toda claridad, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el chance de que eso no ocurra? Bueno, que Dios deje de existir. Porque Dios nunca ha faltado a su palabra. Y si Dios nunca ha faltado a su palabra, y Él me dice, pedir y se os dará, Él no dice que se me va a dar todo lo que yo estoy pidiendo. Lo que Él está diciendo es, se te va a dar. Se te va a dar respuesta, se te va a dar gracia, se te va a dar poder, se te va a dar la petición que está haciendo, pero se te va a dar. Yo te garantizo que cada vez que tú pides, va a haber respuesta. No necesariamente del Mercedes-Benz que me está pidiendo, pero quizá yo te doy humildad para que no necesite el Mercedes-Benz, pero se te va a dar. Buscad y hallaréis. ¿Cuál es el chance de que yo busque y yo no encuentre? 0.
porque Dios no puede faltar a su palabra, pero no creemos tanto a su palabra tampoco. Llamar y se os abrirá. Y luego entonces Santiago viene atrás como ¡boom!, a reforzar eso. El Señor, es que no tengo, es que, ¿sabe una cosa? Gran parte de lo que tú no tienes porque tú no pides. No tenéis porque no pedís. Sí, pero yo tengo mucho pidiendo. Sí, el problema es que cuando pide con mala motivación. Nuestras motivaciones al pedir no necesariamente son buenas. Yo no sé cuántos de ustedes han revisado sus motivaciones al pedir, pero le voy a dar una, por ejemplo. Sácame de la prueba. ¿Qué motivación de gloria es esa? Esa no es una motivación de gloria. Puede ser, pero si Dios no me quiere sacar de la prueba. Entonces, ¿cuál sería la petición? Señor, ayúdame a glorificarte en la prueba o fuera de ella. Dame sabiduría para conducirme en la prueba, dame fortaleza, dame tu gracia. El deseo de mi corazón es que me saque, pero ¿sabes qué? Si tú entiendes que yo necesito esta prueba para seguir formando en mí la imagen de Cristo, pues déjame en la prueba. En tu nombre, Jesús. Amén. ¿Tú piensas que esa oración va a complacer a Dios? A mí no me cabe la menor duda que lo va a complacer. Porque ahora mi motivación es su gloria. Y ahora, aparte de eso, Señor, ¿sabes qué? Si me puedes sacar, sácame. Pero yo lo que quiero es que te glorifiques, dejándome o sacándote. Y Él hace un milagro y me saca, se glorifica. Él me da la gracia y me deja y también se glorifica. La motivación es su gloria. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís con malas motivaciones. Ya sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que permanezca en la prueba o te saque de la prueba, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros somos enemigos del dolor. Entonces, cualquier cosa que nos va a producir dolor, ay Señor, quítame eso. Quítame eso y los clavos de mi hijo. Y si es en dejarte eso que yo te voy a glorificar. Entonces, pero nosotros no sabemos otra cosa que no sea quitarme la dificultad, quitarme el dolor, quitarme el sufrimiento. Está bien, yo puedo pedir por eso, y yo lo hago, créame. Pero no sin antes pedirle a Dios que se glorifique en el dolor y en el sufrimiento, y que cuando Él entienda que ya pasó su propósito, que me lo quite. Y si puede ser hoy, amén Dios, que sea hoy. Si puede ser ahora mismo, que sea ahora mismo. Pero al final, que sea tu gloria. Eso es. Eso es lo que yo tengo que buscar. La gloria de Dios en mi oración, en la manera en que yo vivo. Entonces yo necesito fe, yo necesito acercarme al trono, yo necesito buscarlo, que no lo hacemos. Entonces el otro problema que tenemos es que nos acercamos en la mañana, 10 minutos, 15, 20, algunos lo hacen 1 hora, 2 horas, y luego se desconectan, como el cable de eléctrico. ¡Pup! Hasta mañana, a las 7 de la mañana. No, yo no pierdo mi devocional, yo no como cuento con el devocional. ¿Ok? 10:30 de la mañana, estoy hablando con el hermano. Oye, pero eso no es de cristiano, porque él lo desconectaron hace 2 horas y media de su devocional. Y él coge carga durante el devocional que él tiene santo. Ya lo desconectaron, ya. Entonces ahora es un pagano otra vez. No, yo prefiero orar 5 minutos y conectarme los otros 23 horas y 55 minutos. No estoy diciendo que no haga su devocional, pero la oración es una vida de oración. No es un momento de oración. Continuamente. Usted está en el carro, tiene una dificultad, usted ora. Usted recibió una llamada de su hijo que está en la emergencia, entonces nos ponemos locos. Llámate al pediatra, y llámate al cirujano, y llámate a fulano. Espera. Señor, yo tengo que llamar a estos médicos. Antes de llamarlos, déjame hablar contigo. Usted está en control. Ayúdame a encontrar el médico que él necesita. Si es el pediatra, si es el cirujano, el cirujano. Si no es el pediatra de mis hijos, porque tú entiendes que quizás no sea ni el mejor pediatra, el que tú entiendas. El médico de tu elección. Amén. Entonces ahora comenzamos a llamar. Pero nosotros nos ponemos locos y tratamos de resolver nosotros y luego, no, porque yo no juego, yo resuelvo. Ese es el problema, que yo resuelvo. Dios tiene que resolverme. Se tiene que orar todo el tiempo.
Yo puedo estar hablando contigo y yo estoy oyendo cosas como que yo no puedo creer que tú me estás diciendo eso. Y yo comienzo a orar por ti, que Dios me dé la oportunidad de... Y no todo en consejería, que Dios me dé la oportunidad para hablarte de eso, porque tú acabas de decir una cosa que es monstruosa para un cristiano. Entonces tú estás hablando, yo estoy... Señor, mira, dame la oportunidad para hablar con esta verdad de convicción. Permíteme, ábreme la puerta. Entonces al final Dios me abre la puerta. Comenzamos a hablar de eso. Todo el tiempo es una vida de conexión con Dios. Todo el tiempo. Ok, número 4, yo necesito obediencia. Escucha lo que este texto dice, Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído porque era el Mesías. Porque era la segunda persona de la Trinidad. No, a causa de su temor reverente, a causa de su sumisión, dicen algunos de los otros textos. Él fue oído por eso. Él vino aquí como representante del hombre. Ahora Él se va a comportar como un hombre. Lo vamos a tratar como un hombre. De manera que cuando Dios Padre oye al Hijo, lo está oyendo al Hijo hecho hombre. Y Él fue oído por su temor reverente, por su obediencia santa, incuestionable a su Padre. Eso es. Mi obediencia le da poder a mi oración, sin lugar a dudas. Ahora, la obediencia no obliga a Dios. Estas no son contradicciones, son paradojas, cosas que parecen contradicciones en la superficie. Mi obediencia le da poder a mi oración, pero mi obediencia no obliga a Dios. Pablo era un hombre obediente. Pablo tenía un aguijón. Él le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. Y Dios se lo dejó al obediente Pablo. Lo que la obediencia sí hace es que me coloca a mí en una posición donde Dios pudiera estar o ser más favorable a mi petición. Eso es lo que la obediencia hace. Me coloca en esa posición donde ahora Dios pudiera moverse favorablemente en mi favor. Y la desobediencia pues hace lo opuesto, totalmente lo opuesto. Es como que Dios va a darme, la obediencia me abre las manos para que Él haga llover. Y la desobediencia me cierra las manos. Y ahora no hay nada que yo pueda recibir. Eso es lo que hace. Entonces cuando la obediencia me abre las manos, quizá yo no reciba la sanación de mi diabetes que había estado pidiendo, pero recibo la gracia para yo manejar mi diabetes y la confianza para saber que puedo confiar en Él por los próximos 41 años que tengo de enfermedad. Eso es lo que hace la obediencia. Me abre y me coloca en una posición donde Dios pueda oírme favorablemente y responder. Y hace entonces más efectiva mi oración. Pero la obediencia necesita ser alimentada. Y no hay nada como la oración para alimentar mi obediencia. Ahora te das cuenta que la oración no es simplemente pedirle a Dios que haga lo que yo quiera. Ahora, yo necesito poder en la oración. La obediencia le da poder a mi oración, como vimos, pero la oración alimenta mi obediencia. Porque en la oración yo hago un ejercicio de someter mi voluntad a la voluntad de Dios, y es ahí donde comienza mi obediencia, en sumisión. Y muchas veces la razón por la que mi oración u oraciones no están siendo oídas es porque nosotros no vivimos vidas de obediencia. Voy a mencionar algunos. Esto que voy a mencionar son cosas que hemos mencionado en otras clases y sermones, pero yo solo voy a ilustrar. Y en este grupo estoy seguro que hay personas, simplemente por el número, en violación de esto. Por ejemplo, le pedimos a Dios que responda a nuestras oraciones, pero yo no pago impuestos. Peor todavía, yo miento para pagar menos impuestos, pero yo quiero mis oraciones contestadas. Dios dice, desobediencia y oraciones contestadas, o no diezmo para Dios, pero quiero mi oración contestada, o no oro, pero quiero mi oración contestada, o no leo la palabra, pero quiero mi oración contestada,
O estas palabras que yo te mando hoy se las repetirá a tus hijos cuando se levante, cuando se acueste, cuando vaya por el camino. No me acuerdo la última vez que yo hice eso con mis hijos, pero yo quiero que el Señor me lo proteja, me lo guíe, me lo guarde e incluso que me lo haga pastor. Hello. No. Yo tengo una responsabilidad. Dios me dice, ustedes padres tienen mi consejo y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos todo el tiempo, pero yo nunca he hecho un devocional con mis hijos. Pero cuídamelo. Yo le pido tanto al Señor que Él sea pastor. El Señor dice, pastor, pero ni un devocional tú has hecho con Él, ¿y de dónde le va a salir Él eso? ¿Te das cuenta que esto es un asunto completamente práctico? Yo tengo que vivir en obediencia a lo que Él manda para luego decir, Señor, escúchame, por favor. Y el Señor puede decir, ¿sabes qué? Tu obediencia no me obliga, pero me complace. Yo quiero responderte. Entonces, mucho de cómo orar tiene que ver con la vida que yo llevo. La desobediencia es violación a la voluntad de Dios. Le resta poder a mi oración. ¿Por qué? Porque la oración es un ejercicio para entrar en su voluntad, que es precisamente lo que la desobediencia viola. La oración es un ejercicio para entrar en su voluntad, pero la desobediencia viola la oración. Entonces, ¿no puedo? Mi oración es por definición inefectiva, porque si es un ejercicio para yo entrar en su voluntad, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el propósito de la oración, pero yo vivo en desobediencia, tú estás violando la voluntad de Dios, pues tú no te vas a someter a esa voluntad en oración. La garantía que yo tengo de que mi oración sea oída es que yo la haga conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14, y esta es la voluntad, esta es la confianza que tenemos, la confianza, la certidumbre, seguridad que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo hago mucho este ejercicio en consejería porque hay tantas cosas que son como claras, que son su voluntad. Pastor, yo tengo un problema, que tengo dificultad para leer la Biblia y yo no sé qué hacer. Fácil, muy fácil. ¿Qué hago? Vamos a comenzar. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú leas la Biblia? Sí. ¿Ok? ¿Tú recuerdas lo que la palabra dice con relación a que cuando pedimos algo que es conforme a su voluntad? Bueno, sí, que Él nos escucha. ¿Ok? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que tú leas la Biblia? Ajá. Tú sabes lo que la palabra dice, que si yo pido conforme a la voluntad, Él me escucha. ¿Qué tengo que hacer para poder leer la Biblia con deseo, con pasión? Pedirla. No tenéis porque no pedís. Sí, pastor, yo solo pedí lunes, martes y miércoles, es el problema. Y tú leíste la Biblia el lunes, martes, sí, la leí, pero ya el jueves no comencé a leerla. Bueno, tú lo seguiste pidiendo. Tú lo pides hasta que ocurra. La mayoría de las cosas que han llegado a mi vida no han llegado vía esfuerzo de la carne, ni me ha costado mucho trabajo. Nada, no porque yo tenga nada de especial, créame. Si usted me conoce, dirá, es verdad, yo lo sé. No tengo nada de especial. Pero yo identifico las cosas que son conforme a su voluntad, yo se las pido hasta que lleguen. Puede ser fe, puede ser obediencia, puede ser pasión por su palabra, pasión por Cristo, pasión por su causa, lo que usted quiera. Y yo te lo pido hasta que llegue. Porque yo creo que va a llegar. Eso es. ¿Te acuerdas? Que el problema es mi fe. Ya yo la pedí una semana, yo la pedí 10 días y como no llegó la dejé de pedir. No, pues tú no creíste que iba a llegar. Si usted cree eso, usted la va a pedir hasta que llegue. Usted puede tener eso garantizado. Que yo no, ya se me ha ido enfriando el amor por mi esposa. Y yo no sé qué hacer. Fácil. Es un fly al catcher conseguir eso. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios que tú ames a tu esposa? Sí. ¿Tú piensas que es la voluntad de Dios que tú ames a tu esposa incondicionalmente? Sí. ¿Tú sabes lo que la palabra de Dios dice? Que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces tú vas donde Dios, todo le dice, Señor, yo no amo a mi esposa, perdóname, porque yo estoy amando otras cosas por encima de mi esposa, o otros personajes, quizás, no sé.
Pero ahora yo te pido que me dé amor que yo no tengo y que no puedo fabricar, pero tú sí, porque el amor viene de Dios y de tu palabra, y yo creo tu palabra, y yo estoy aquí para recibir de tu amor y dárselo a mi esposa. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto tiempo yo pido eso? Hasta que llegue. Pero me canso a los 10 días, no ha llegado, lo dejo de pedir, porque yo no creo que iba a llegar. ¿Te das cuenta? Es como un círculo vicioso, todo esto está conectado, fe, obediencia, oración, confianza. Esa es la realidad, es como una maraña de cosas entrelazadas. Ok, entonces escucha, aquí está la conclusión. Si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos oye. Y si vivimos violando su voluntad, mucho menos. ¿Sí o no? Bueno, esa es la conclusión. Si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos escucha. Imagínate ahora cuando yo la vivo violando. Ahora es que menos Él no va a escuchar. Entonces, orar es comenzar por obedecer. Tú obedeces, tú pides, Él te da. Cuando yo recibo, eso aumenta mi fe. No hay nada para aumentar la fe que oraciones contestadas. Yo no sé si te le ha pasado. Como, wow, Dios me escuchó. Y entonces ahora tú tienes más deseo de orar, pero ¿dónde comenzó? Obediencia. Todo esto está entrelazado. Comience a obedecer. Vaya anotando, porque el miércoles que viene yo quiero que comencemos de 8 a 8:30 a orar por todo lo que estamos ahora aprendiendo, que estamos no haciendo y violando. La voluntad de Dios tiene que ser rendida al Señor como requisito para la oración efectiva. La clave en la oración no es eficiencia, es efectividad. ¿Sabes la diferencia? No, yo soy muy eficiente. Mira, en media hora yo hago mi devocional, yo oro, yo le doy desayuno a los hijos, los mando para el colegio. Eso es eficiente, pero poco efectivo. Porque de la oración no recibo nada. Los hijos se fueron con el desayuno todavía tragándoselo. Entonces, nosotros no queremos efectividad. No queremos eficiencia, queremos efectividad. Hablaba mucho en la reunión de ancianos esta mañana. Efectividad es ministerio efectivo, no eficiente. Queremos una cierta eficiencia, pero el ministerio tiene que ser efectivo. La obediencia es lealtad a Dios, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pone Dios bendiciones en manos infieles cuando somos desobedientes? Ya definimos la obediencia, lealtad a Dios. La desobediencia, infidelidad, ¿sí o no? ¿Cómo pone Dios bendiciones en manos infieles? No porque Él nos ame menos. Tú puedes ser todo lo infiel que tú quieras y Dios te va a amar igualito, porque a Dios no hay quien lo cambie. Lo que Él va a hacer es que me bendice menos, eso sí. Pero el amor de Dios por mí no cambia, lo obedezca o lo desobedezca. Dios no es una marioneta que tiene emociones cambiantes de acuerdo a cómo yo me comporto. Dios me ama incondicionalmente. ¿Usted cree eso? Lo creemos, pero no me respondan, pero si somos honestos, muchos de ustedes no creen que Dios les ama incondicionalmente. Y una de las cosas que los estudios han revelado es que con frecuencia los hijos de Dios viven tratando de hacer algo para convencerse de que Dios, por esto que yo hago, me ama. Y no hay nada que yo pueda hacer para aumentar el amor de Dios por mí. Ni hay nada que yo pueda dejar de hacer para disminuir el amor de Dios por mí. Eso nos dice a nosotros que aún el concepto de Dios está deformado, muchachos. Yo puedo ir a mi casa ahora, abusar físicamente de mi esposa, que nunca lo he hecho, por la gracia de Dios, y mañana Dios me ama exactamente igual que cuando yo le caía besito a mi esposa. Ahora, mi comunión con Dios no es la misma. Mis bendiciones de parte de Dios no son las mismas. Pero el amor de Dios desde toda la eternidad no ha variado ni para abajo ni para arriba un ápice, independientemente del comportamiento de sus hijos. Esa es la realidad. La desobediencia dijimos que es falta de lealtad al Señor, violación de su lealtad. Eso es pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Oye lo que la palabra dice acerca de eso. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Bloqueo número 1.
pecado en el corazón. Bueno, pero que todos tenemos pecado en el corazón, pastor. Yo sé. Y todos vivimos con pecado en el corazón, claro. Entonces, a nadie le van a escuchar. Bueno, hay una verdad en que todo pecado me aleja de Dios y todo pecado le resta eficacia a mi oración. Por eso la de Cristo, la oración de Cristo. Cristo no hizo nunca una oración que no fuera respondida. ¿Sí o no? No había pecado en su corazón. No había manera que él pudiera fallar al orar. Ese no es el caso nuestro. Ahora, hay pecados, no tipos de, voy a explicar ahora, que de forma particular obstaculizan la voz de Dios. Sé cuáles son, porque queremos conocerlos, ¿sí o no? ¿Usted no quiere conocerlo? Ok, para yo saber si sigo o no. Ok, todo pecado me distancia de Dios, todo pecado le resta poder a mi oración. Entonces, ¿cuáles pecados de manera particular le quitan poder a mi oración? Número 1, el pecado que yo conozco, ya estoy consciente de él, pero yo rehúso arrepentirme y confesar. No, es que eso no es fácil. No, yo he tratado, pero eso es tan difícil. ¿A qué es difícil? Realmente, es difícil ir a arrepentirme. Bueno, cuando yo estoy salvaguardando una imagen, cuando yo estoy salvaguardando un prestigio, cuando estoy salvaguardando mi orgullo, sí, muy difícil, extremadamente difícil. Pero no hay nada difícil en arrepentirme cuando hay humildad en mi corazón. Admitir que estoy en pecado, admitir que te fallé, admitir que me equivoqué, admitir que pequé contra ti. Número 2, el pecado que Dios ya me ha señalado vía su espíritu u otras personas. Sí, ya fulano me había dicho de eso. ¿Cuándo? Hace como 3 meses. O sea, 3 meses después, tú tienes el pecado todavía. Sí, ya el pastor me había dicho el año pasado. El año pasado, pecado en el corazón, ya señalado, el Señor me dijo, el Señor me mandó a decir con otros hermanos, pero yo no hago nada con él. Porque todos tenemos pecado en el corazón. Yo tengo pecado en mi corazón ahora mismo que yo ni sé cuáles son. Esos no son tanto los que están bloqueando mi oración, solo que yo conozco y que yo rehúso tratar con ellos. El pecado reincidente, lo hice esta semana, lo hice la semana anterior, lo hice la semana 4 atrás, 8 semanas atrás, en enero del año pasado, todos los febreros para el carnaval, yo lo hago también, todos los diciembre. ¿Cuánto tiempo me va a dar Dios para decir, ok, mira ya, mira Moisés, ya no va para la tierra prometida? El pecado que yo trato de ignorar intencionalmente, no, yo ni quiero pensar en eso. ¿Hacemos eso, sí o no? Sí, no, es que yo ni pienso en eso. ¿Cuántos años tú tienes no pensando eso? Desde que ocurrió. Sí, pero ¿cuándo fue que ocurrió? Bueno, pastor, usted no va a creer, hace 12 años de eso. O sea, tú tienes 12 años ignorando eso. No, y 25 también. Sí, hermanos, así somos. Ese pecado bloquea nuestra oración. Y el pecado que no es debilitado con el paso de los años en mi vida cristiana. Nos hacemos más viejos, pero no más santos. Eso no se supone que ocurra. Se supone que yo me hago más viejo y más santo. Cada año debe agregarme un año de santidad. Pero Dios dice, mira, este es el año número 20 de tu conversión. Tu esta área, en el año 3, tú la conquistaste hasta ese nivel. Han pasado 17 años. ¿Tú estás ahí mismo? ¿Tú crees que eso tiene alguna relación con oraciones no contestadas hacia ti? Toda relación. Porque implica una pasividad de parte mía en mi vida de santificación y una falta de deseo de yo quererme acercar a Dios. Y si hay algo que nosotros sabemos es que ¿quién se acercará a su monte santo? Aquel de manos limpias y corazón puro. Bueno, eso no es el corazón perfecto, pero sí es un corazón que está haciendo todo el esfuerzo posible
por acabarse de santificar. En su mejor esfuerzo Él falla, en su mejor esfuerzo Él peca, pero ese es su mejor esfuerzo. Y Dios lo sabe. Ok, ¿qué hora es? Bueno. Al orar, frecuentemente pedimos que Dios ponga su poder en acción. Estoy tratando de traer esto a una conclusión para tener preguntas. Pero su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, yo quiero que el poder de Dios entre en acción. Pero resulta que ese poder, para entrar en acción, necesita encontrar debilidad en mí, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito ser débil. Pablo no fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que Pablo dijo después de eso? Entonces, cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que debilitar en mí para que el poder de Dios fluya? Mi orgullo, mi autosuficiencia, mi conocimiento, yo lo sé todo. ¿Qué más yo pudiera tener que debilitar en mí? Mis pecados que me esclavizan, mis celos, mi envidia, mi desobediencia. Yo tengo que debilitar todo eso. Y luego entonces, si le sabes que Dios, ciertamente, si aquí hay algo que va a salir bien, es porque tú lo hagas. Cuando yo lo digo, creer. Y eso es una gran realidad. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo sé, porque yo estaba ahí como predicador, cuando yo comencé a predicar, yo quería llegar aquí con todas las I, con su punto, todas las T cruzadas, en completo dominio, todo memorizado, todo cuadrado. ¿Sabes qué? No era lo mismo, ni para mí ni para lo que escuchaban. Yo necesito organizarme, yo necesito tener mi estructura, pero al final yo tengo que llegar aquí y decirle, ¿sabes qué, Dios? Nada de esto sirve para nada si en este momento tú no pones tu poder en acción. Nada de eso. Pero yo vivía muy pendiente del performance, de la ejecución de eso. ¿Por qué? Porque tú no quieres pasar vergüenza, porque ¿qué van a decir? Pero no es que, el problema no es que van a decir ustedes, que va a decir Dios. Y a veces Dios sabe que no le miento. Él dice, Señor, mira, si yo tengo que pasar vergüenza en el púlpito para aprender lo que tú quieres enseñarme, hazme pasar vergüenza, toda la que tú quieras. Ay, no, pastor, yo tengo miedo. ¿Te das cuenta que no conoces a Dios? O sea, tú piensas que ahora yo le di permiso a Dios para que me ponga a pasar vergüenza. O sea, Dios está allá cuando yo oré, qué bueno. Estaba loco por hacerte pasar vergüenza. Y ya tú me diste permiso, qué bueno. No, porque es una expresión a Dios, decir, yo confío tanto en ti, que si tú entiendes que yo necesito pasar vergüenza para la formación de tu imagen en ti, pues ¿sabes qué? Hazlo. Yo sé que eso es lo mejor que a mí me puede pasar. Hazlo. No hay ningún problema. Es tratando de debilitar el yo para que su poder pueda fluir a través de nosotros, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Obedecer es soltar el control. O sea, yo voy a obedecer. Tú tienes el control, yo no sé lo que va a pasar, pero yo voy a obedecer. Y la manera de soltar el control, ¿tú sabes dónde es? En la oración. Que se haga tu voluntad o no la mía. Cógelo tú. Ahí Cristo entregó el control, por así decirlo. Él vivió de esa manera, pero una vez más, digo, Señor, de aquí en adelante, de aquí a la cruz, tú la controlas, que se haga como tú quieras. Y no hay nada mejor que orar para nosotros soltar el control. Orar sin obediencia no tiene respuesta. Y obrar sin orar, que fue donde comenzamos, ¿se acuerdan? No tiene aprobación de parte de Dios. Martín Lutero decía, él oraba 2 horas diarias. A menos que él tuviera muchas cosas que hacer, entonces oraba 3 horas diarias. ¿Cómo que ahora cuando tú tienes menos tiempo para hacer las cosas, tú oras más claro? Porque ahora que yo necesito orar al Señor, que esté de parte mía. Entonces tú lees la historia de esta gente que oraba 2 horas, 3 horas, 4 horas. De verdad hay biografías así. Yo no sé cómo lo hacían, pero tú dices, wow, pero el Señor cómo lo usó. ¿Cómo no lo va a usar? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pero mientras él predicaba, había un salón abajo
300 personas orando mientras él predicaba. ¿Y cómo no lo van a usar? Separados de mí, nada podéis hacer, y no poder ser lengua de oro tampoco. Eso es. La oración tiene que inspirar, esto es Ian Bounds en su libro Oración, la oración tiene que inspirar, santificar y dirigir nuestro trabajo. De lo contrario, la voluntad propia arruinará al trabajo y al trabajador. La voluntad propia, el yo, termina arruinando el trabajo y el trabajador. Si la oración no le está inspirando, santificando, o sea, mi trabajo, el que yo voy a hacer, esta clase, al procesarla, al prepararla, yo tenía que santificarla. Porque yo puedo venir aquí con mucho orgullo, con mucho deseo de glorificarme yo. Dios tiene que santificar mis intenciones aún de esta clase. Y la oración es que lo hace. La oración tiene que santificar esta clase, tiene que inspirar esta clase, tiene que dirigir esta clase. De lo contrario, mi voluntad estropea el trabajo, la clase, y a mí el trabajador. Yo no siempre veo los efectos de eso inmediatamente, pero hay un daño que se produce sobre él. Es una gran realidad. Ok, el quinto punto era pero lo dejo para después. Una vida de santificación. Estamos hablando de obediencia, pero yo necesito una vida de santificación continua. O sea, no es la obediencia de un día, es una vida de obediencia. Yo cité este texto ya de Salmo 15, 1 y 2. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Dónde yo oro? ¿Dónde oraba la gente en esa ocasión? En el tabernáculo. ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién se va a acercar a ti? El Señor dice, bueno, el que anda en integridad, el que obra con justicia, el de manos limpias, corazón puro, dependiendo de la traducción que usted tenga. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.